vamos a hacer tasa de variación media. La tasa de variación media es un recurso que nos podemos encontrar dentro del estudio de funciones para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función. Ya sabéis que el crecimiento y el decrecimiento pues lo estudiamos desde la monotonía, es decir, desde la primera derivada. Pero como en cursos de secundaria todavía no lo han dado, ¿vale? La parte de derivación, pues utilizan esta fórmula para obtener en un intervalo si la función crece o decrece, ¿de acuerdo? Limitaciones que tiene la fórmula antes de irnos con ella. Pues que solo nos va a indicar en un intervalo, no nos va a indicar todo el crecimiento o todo el decrecimiento, ¿de acuerdo? Pero para estudiar un determinado intervalo sí que es muy curiosa. Fijaros, la fórmula nos dice que la tasa de variación media en un intervalo es igual a f de b menos f de a partido de b menos a. Si este resultado nos sale positivo, tendremos un crecimiento en ese intervalo. Si nos sale negativo, entonces tendremos un decrecimiento. Yo os he puesto aquí varios ejemplitos, ¿vale? Con la función pintada para que lo veáis bien. En el primero tenemos una función afín, ¿vale? En el que tenemos una pendiente de 3, una ordenada en el origen de 2, ¿vale? Ya sabéis, m y n. Y tenemos la gráfica. Entonces, nosotros vamos a coger, pues, por ejemplo, este punto, punto A, y este punto, punto B, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a trabajar, ¿vale? En este intervalo. Si os fijáis, el intervalo, ¿vale? Si nosotros hacemos así, pintamos nuestro intervalo, vemos que nuestra función efectivamente crece, con lo cual el resultado me tiene que salir positivo. Entonces, ¿qué hacemos si decimos, fijaros, tasa de variación media? Intervalo, este es el punto menos 1, este es el punto 2. Igual, raya. Ahora hay que hacer f de b y f de a. Fijaros, f de b, ¿vale? Sería f de 2, con lo cual yo me lo hago aparte, ¿vale? Hacerlo aparte y luego montáis la fórmula. Digo, f de 2, sustituimos 3 por 2 más 2. 3 por 2, 6, más 2, 8. f de menos 1, ¿de acuerdo? Este sería nuestra f de a. Y decimos 3 menos 1 más 2 es igual a 3 por menos 1 menos 3 más 2 menos 1. Y ahora la diferencia de ese intervalo. Y digo 2 menos menos 1, que es igual a 3, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora lo montamos en nuestra tasa de variación media. Y decimos f de b, 8, menos f de a, menos 1, partido de 3. Fijaros que esto me sale 8 menos menos 1, nos sale 9 partido de 3. Con lo cual el resultado se ve que es positivo. Al ser un resultado positivo, nosotros ya sabemos que en este intervalo tendremos un fenómeno de crecimiento. ¿De acuerdo? Muy facilito. Ponemos nuestra fórmula, sustituimos cada uno de las incógnitas que tenemos. Resultado positivo, crecimiento. Negativo, decrecimiento. Fijaros que en el segundo ejercicio os he puesto una ecuación de segundo grado. Ya sabemos que nuestras ecuaciones de segundo grado son parábolas, ¿vale? Con lo cual vamos a tener una zona de decrecimiento y una zona de crecimiento. Fijaros, aquí os estoy poniendo las partes importantes que hay que estudiar. En una parábola, con que saquéis puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y y el vértice, ya tenéis prácticamente hecha la parábola, ¿de acuerdo? Aquí os tengo los puntos, ¿vale? Para que veáis cómo he hecho la gráfica. Y vamos a estudiar, pues por ejemplo, desde este punto, desde el A hasta el B, ¿vale? No voy a poner el 3,5, que sería justo el del vértice, para que no me salgan valores decimales, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo hasta el 3, hasta B.
y luego desde el punto C hasta el punto D. Si os fijáis, ¿vale? Nosotros a la hora de tirar esto para arriba, ¿vale? Y esto para abajo, aquí vemos que tenemos un fenómeno de decrecimiento, ¿de acuerdo? Mientras que si nosotros tiramos esto para abajo y esto para arriba, aquí tenemos un fenómeno de crecimiento. Vamos a comprobarlo y decimos tasa de variación media, intervalo de 1 hasta 3, de 1 hasta 3. Y digo lo mismo de antes, f de 3. 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 10. Fijaros, 3 al cuadrado nos sale 9. 9 más 10, 19. 19 menos 21 me sale menos 2. ¿De acuerdo? F de 1. 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 10. Nos fijamos y decimos 1 al cuadrado, 1. Yo siempre cojo primero lo positivo y luego lo negativo. 1 más 10, 11. 11 menos 7 nos sale 4. ¿De acuerdo? Y ahora el intervalo. Y digo fácil. 3 menos 1 nos sale 2. Montamos y decimos f de b menos 2. Voy a ponerlo un poquito más grande. Menos 2. ¿Vale? Menos f de a menos 4 partido de 2. Fijaros muy bien. Menos 2 menos 4. Menos 6. Entre 2 me sale el resultado menos 3. Como me sale un resultado negativo, del 1 al 3 vemos perfectamente que tiene decrecimiento. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Vamos a comprobar ahora, creo que se ve bastante bien, vamos a comprobar ahora la zona de crecimiento, que sería de C hasta D. 1, 2, 3, 4, desde 4, tasa de variación media, desde 4 hasta 6. ¿De acuerdo? Fijaros, exactamente lo mismo. F de 4, y digo 4 al cuadrado, menos 7 por 4, más 10. 16 más 10 nos sale 26. 26 menos 28 nos sale menos 2. ¿De acuerdo? A continuación, nos vamos a f de 6. Y digo f de 6. Y decimos 6 al cuadrado menos 7 por 6 más 10. 36, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, 36 menos 42 más 10, ¿vale? 46 menos 42 me sale 4, ¿de acuerdo? A la hora de montarlo, miramos y decimos f de b, f de 6, 4, menos f de a, menos 2, partido de 6 menos 4, que nos sale 2, partido de 2. Fijaros, 4 menos menos 2 me va a salir 6, partido de 2 me queda 3. Como el resultado es positivo, en el intervalo 4-6, que se ve muy bien, pues tenemos un crecimiento. ¿De acuerdo? Muy sencillito, ¿vale? Esta es la forma de hacerlo mediante cálculos, ¿vale? Si lo pintáis, ¿vale? Pues se ve más fácil. Lo mejor es comprobarlo con las dos partes, ¿de acuerdo?
Pues esta es la forma de trabajar la tasa de variación media, ¿vale? No nos dice todo el intervalo que vamos a tener de crecimiento y de crecimiento, ¿vale? Pero sí que nos sirve para estudiar pequeños intervalos, ¿vale? Pues eso es todo, espero que os haya servido el ejercicio y nos vemos en próximos vídeos.